hermano, que usted en esta mañana, en este día, reciba realmente una instrucción de Dios especial para su vida. Y damos las gracias al Señor por permitirnos ser anfitriones de esta actividad, parte del Ministerio Unidos No Retrocedemos. Señor, que somos especiales para Dios. Dios puso su imagen y semejanza, y a veces la gente quiere darle definición a qué es eso de la imagen y semejanza. Uno le achacan a la funcionalidad que le dio, de que iba a enseñorear de los peces, de las aguas, iba a ser dueño de todo, ¿verdad? Y controlar todo. Otros piensan que es a la facilidad para relacionarse, otros para, ¿verdad? Forma moral. O sea que le han dado muchas connotaciones a eso de imagen y semejanza. Yo creo que es mucho más complicado. Yo creo que cuando Dios, ¿verdad?, le puso la imagen y semejanza en el hombre, primero le puso 4 cosas, por lo menos, pienso yo, 4 cosas. Primero le dio una parte intelectual, que el hombre pudiera razonar, que pudiera pensar, que el hombre pudiera captar, asimilar pensamientos, y esos pensamientos convertirlos en actitudes y comportamientos. Lo segundo que Dios le dio al hombre es la parte moral, la habilidad y la destreza para tomar decisiones. Yo decido quién quiero ser, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Dios le dio esa capacidad al hombre. Dios le dio también la capacidad de personalidad. Usted es un ente individual, un ente aparte, único. No hay nadie como tú en la tierra. Por tanto, te dio una personalidad. Tenemos temperamentos diferentes. Tenemos, ¿verdad?, unas características que nos definen, nos hacen diferentes unos a otros. Por tanto, nos dio personalidad. Pero también nos dio la parte espiritual. Y es cuando, ¿verdad?, el hombre es impregnado, ¿verdad?, de la presencia del Dios del cielo. Oiga, y podemos discernir los aspectos espirituales. Y es importante que el hombre tenga un buen balance de todo eso para que pueda cumplir, como gloria al Señor, ¿verdad?, la funcionalidad que Dios nos dio, y esa imagen y semejanza de Dios, ponerla, gloria al Señor, en todo su apogeo, ¿verdad?, para gloria y honra de Él. Cuando entró el pecado, ¿verdad?, porque el hombre, Adán, tenía toda una comunicación con Dios, tenía una relación con Dios tremenda, que Dios, ¿verdad?, hablaba con él, Dios descendía allá al huerto y compartían, y no había secretos, no había inhibiciones, no había barreras, no había obstáculos. Dios y Adán y Eva conversaban. Cuando entra el pecado, gloria al Señor, se atrofia, se daña esa relación, y aunque, gloria al Señor, se afectó la relación, oiga, la imagen y semejanza de Dios en el hombre todavía está. Gloria al Señor, Dios no se la quitó del hombre al caer, al contrario, está ahí. Lo que pasa es que como nosotros nos relacionamos con Dios va a definir, gloria al Señor, cuán buen uso estamos haciendo de esa imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque tenemos que entender que como iglesia nosotros somos responsables ante Dios de comunicar, de enseñar, de proyectar la gloria de Dios. Y cuando nos vemos en un ambiente como el que estamos, tenemos que entender que qué estamos haciendo nosotros para poder impactar en estos momentos históricos que vive el país y vive el mundo entero. Cómo la iglesia puede impactar, cómo la iglesia puede llegar, cómo la iglesia puede hacer la diferencia, mi hermano. Mire, y es lamentable, y con eso quiero comenzar en las proyecciones. Por el Señor, ¿se ve bien en la proyección en la pared? Al concluir el siglo XX por la firma Barna Research, que conocen, ¿verdad?, George Barna, tiene una compañía que se dedica a estudiar, ¿verdad?, las tendencias de la iglesia y la relación con el mundo y la relación, ¿verdad?, en los diferentes aspectos con la cual tenemos que interaccionar. Y llegó a unas conclusiones que, por el Señor, tenemos nosotros que enfocarnos, porque aunque fue un estudio en Estados Unidos, todo lo que pasa en Estados Unidos de alguna forma, tarde o temprano, nos afecta, y ustedes van a ver que esos puntos que él menciona también se aplican aquí en Puerto Rico y que está afectando nuestro país. Mire, de las cosas que él encontró fue que la iglesia estaba menos preparada teológicamente que antes. O sea, la gente, gloria al Señor, ya no tenía el mismo deseo, el mismo anhelo, la misma pasión por estudiar acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. En otras palabras, podían estudiar otras cosas, ¿verdad?, irse por otros temas, pero la iglesia como que perdió la perspectiva de la importancia de la enseñanza acerca de Dios. Lo segundo que encontró fue que era una iglesia cuyo enfoque principal
era internamente y menos orientada hacia el alcance evangelístico. O sea, se dio cuenta que la iglesia había perdido de perspectiva la función principal, que era el alcance evangelístico, y estaba más enfocada internamente, edificarse, que es bueno, construir facilidades, que es excelente, acomodarse bien, estar cómodo, y perdieron de perspectiva la gente que se estaba perdiendo. Y es importante que entendamos que en un momento dado, cuando Jesús le dio a los discípulos un mandato, un momento dado que habló de la iglesia, le dijo: a ustedes yo les voy a dar las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, le estaba dando la autoridad en el reino de los cielos para alcanzar la gente. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia pierde la perspectiva evangelística y se enfoca internamente? En lo que pasó en el Asia Menor. El Asia Menor era una iglesia, era un semillero de iglesias cristianas. Oiga, el evangelio se creía que todo el mundo conocido para la época de Pablo y para el siglo V se iba a ser evangelizado todo el mundo. Pero ¿qué pasó con esas iglesias hoy en día? Hoy vaya a Turquía, vaya a esos lugares, ya no existe la iglesia cristiana. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana? En algún momento dejó de ser una iglesia misionera, evangelística, dejó de compartir la palabra del Señor y comenzaron entonces otras influencias de otras religiones, y hoy reina el Islam en esos lugares. Por eso es importante que no perdamos de perspectiva la función que tiene la iglesia en estos tiempos, que es uno de compartir el evangelio de Jesucristo. Si hay una función sumamente importante, esa es la función principal de la iglesia. Hay una disminución en el interés por principios espirituales y más deseo de aprender soluciones pragmáticas para la vida. Y los vamos a ver uno a uno más adelante, el próximo, en detalle. Aumento en la participación de actividades con la comunidad, eso es positivo. Insistencia postmodernista sobre la tolerancia, ganando terreno sobre la iglesia cristiana. Y la influencia del cristianismo en la cultura y en la vida individual es casi invisible. Esos 6 puntos los vamos a cubrir ahora un poquito más en detalle, porque son los puntos que tenemos que nosotros analizar e internalizar si estamos nosotros dejándonos llevar por esa corriente o estamos haciendo lo contrario para tratar de alcanzar la vida y proyectar a Jesucristo en medio de los tiempos que estamos viviendo. Porque no son tiempos fáciles. Próximo, hermano. Vamos a ver esa primera. Lo que era verdades básicas. Oiga, lo que la gente daba por dado, lo que la gente creía acerca de la resurrección de Jesucristo, de la vida, los milagros, ya eso no es tan relevante para la gente. O sea, están ahora más enfocados en otros asuntos más pragmáticos, cosas que me ayuden a mí en mi vida día a día. Sí, la fe existe, sí, el cristianismo existe, pero yo quiero que me resuelva mi problema financiero, mi problema familiar, mi problema moral, mi problema con la sociedad. Yo necesito soluciones más prácticas a esta. Otro ejemplo es el hallazgo de que pocos adultos consideran que la fe debe ser el punto clave en sus vidas o ser integrado en cada aspecto de nuestra existencia. ¿Han notado ustedes que ya la fe se ha ido? O sea, cuando hablo de fe, nuestras creencias firmes, nuestro compromiso con Dios, nuestra intimidad con Dios, como que se ha perdido de lugar, ha perdido la importancia que antes se tenía. O sea, antes había un compromiso, había un esfuerzo, había una dedicación que se podía ver en la mayoría de los miembros de la iglesia, pero hoy, oiga, ya eso pasa a un segundo lugar. Más importante para mí es mi profesión, más importante para mí es las posesiones que tenga, mi familia. O sea, han puesto todo lo que era segundo y tercero en primer lugar, y la fe en Dios y nuestras creencias ha estado ocupando un tercer y cuarto lugar. Y eso es un problema que estamos viviendo en nuestro tiempo. Oiga, la historia refleja que cuando la iglesia ha adoptado este sentir, porque esto es un ciclo, hermano. Mire, esto es un ciclo a través de los tiempos. O sea, la iglesia cae se detiene en cuanto a su celo evangelístico y comienza a haber una crisis. El pueblo de Israel, en el libro de Jueces, vemos lo que se llama el ciclo de pecado. Israel pecaba, pero el Señor venía, ¿verdad? El juicio de Dios a través de sus enemigos, Dios lo permitía, el pueblo se arrepentía y Dios los libertaba. Nuevamente volvía el pueblo y caía, pero el Señor se rebelaba, venían los enemigos, se arrepentían.
era un ciclo constante y Dios constantemente le dejaba ver que cuando ellos se daban a Dios y ellos cambiaban, ¿verdad? No seguían las tendencias de los tiempos aquellos, Dios los bendecía y Dios hacía cosas grandes. Yo creo que estamos en tiempos parecidos donde nos hemos dejado llevar por las corrientes que nos están atosigando a través de los medios de comunicación, el evangelio liviano, ¿verdad? Y no quiero ponerme, ¿verdad?, ir a los extremos. Yo creo que los extremos todos son, ¿verdad?, perjudicial para la iglesia. Yo creo que la iglesia, el creyente, tiene que mantener un balance en lo que es, ¿verdad?, con el Señor, los asuntos que nos corresponde hacer como parte de esta sociedad y los asuntos que le conciernen a Dios. Mire, algo que me chocó y que tengo que confesarle que es lo que me ha motivado a mí a estar hablando sobre este tema, es que cuando se hizo el estudio, para finalizar el siglo XX, uno de los hallazgos, ¿verdad?, que debe temorizar al creyente fiel, ¿verdad?, es que la gente comenzó a ver al Espíritu Santo como un símbolo, algo que está, sí, allá a la distancia, algo que una paloma, un fuego, pero no algo como que yo me puedo relacionar con él directamente. Y eso es un peligro, porque la vida de la iglesia se llama el poder del Espíritu Santo. Una iglesia sin poder del Espíritu, hermano, es una entidad más. Es algo que no tiene fuerza, no tiene poder de autoridad. Y eso, gloria al Señor, es lo que nosotros debemos, irnos y reflexionar. Estoy yo dándole libertad al poder del Espíritu Santo en mi vida. Está siendo el poder de Dios el que dirige todos mis asuntos. O sea, es importante que le demos a ese aspecto de nuestra vida. Y en la iglesia, pastor, se debe fomentar la búsqueda del Espíritu Santo. No son los revoluces, ¿verdad?, que a veces se forman. Yo creo que hay veces que hay momentos que uno quiere correr y brincar y hablar en lengua tremendo, gloria al Señor. Pero cuando hablo del Espíritu Santo es que hay un mover, hermano. ¿Sabe cuál es la mayor manifestación del poder de Dios? Y hay obviamente una iglesia, cuando la gente se comienza a convertir al Señor. ¿Por qué? Porque están reaccionando a algo que está pasando. Están viendo cosas que están pasando. Gente transformada, gente cambiada, gente sanada, que es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Ahora, si entretenemos nada más y nos conformamos con dar un show y un espectáculo, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que, ¿verdad?, si se quiere, ¿verdad?, tomarse un momento para recrear, que se haga, pero cuando vamos al santuario, cuando venimos a adorar a Dios, venimos a adorar a Dios y no a entretener a la gente. Uno de los temas que toco en el último libro es el asunto de las generaciones, porque lo que creo sumamente importante, mire, si hay algo sumamente importante es que usted conozca con quién usted está interaccionando. Y nunca antes en la sociedad habían existido 4 generaciones simultáneamente interaccionando. Nos correspondió a nosotros. Y tenemos ahí los silentes que ya van de camino, ¿verdad? Salida. Están los baby boomers, que vemos muchos aquí. Está la generación X, la generación Y y la nueva generación Z o E Generation, que es la que está entrando. En el libro cubro cada una de las características, qué los impactó, por qué reaccionan, qué debemos hacer como líderes para poder, ¿verdad?, ayudar a esas generaciones, porque no las podemos marginar. El hecho de que un silente tenga ya, ¿verdad?, son aquellos que nacieron entre el 25 y el 45, ¿verdad? Fueron personas que impactaron positivamente, ¿verdad?, la iglesia y la sociedad. Por tanto, ahora no podemos dejarlo a un lado. Los baby boomers que vinieron arrasando y que han sido los que han afectado, impactado, ¿verdad?, todo este sistema nuestro desde el económico, social. Cuando los baby boomers llegaron, fueron 78 millones de muchachos que impactaron a través de todas las épocas, ¿verdad?, de desarrollo. Ha impactado la sociedad. Más escuelas elementales, más escuelas intermedias, más universidades, y más dinero para el seguro social, porque se están, ¿verdad?, ahora retirando mucho en cantidades grandes. Ha impactado, ha desbalanceado, y ahora las generaciones que vienen tienen un problema, ¿verdad? La X y la Y. O sea, tienen unas situaciones particulares que vienen con unas ideas ahora que la iglesia tiene que entenderlos. O sea, no podemos creer que nosotros vamos a pastorear y vamos a pastorear como pastoreábamos hace 20 o 30 años atrás. No, está equivocado. Usted puede pastorear así, pero yo no le, ¿verdad?,
Dios hace milagros, yo creo que eso, pero Dios también nos da la capacidad para que nosotros entendamos los tiempos y empecemos a bregar con las generaciones nuevas que están, ¿verdad? Surgiendo. Yo como baby boomer, yo sé que yo tengo un tiempo limitado, yo debo pasar el batón a la próxima generación y yo tengo que hacerle ver a ella para que no se levante una generación que no conozca a Dios. Es mi responsabilidad pasar, ¿verdad?, el batón a esa nueva generación. Evitemos lo que pasó en el pueblo de Israel. Oiga, y eso lo hacemos reconociendo que tienen unos valores y que hay que darle las oportunidades y que no podemos estar todo el tiempo condenando porque son diferentes. Mira, a mí no me gustan muchas de las cosas que hacen muchas de esas generaciones, pero porque a mí no me guste, quiere decir que se las voy a condenar y se las voy a categorizar como pecado o maldad, ¿verdad? Sino que tenemos que establecer un balance. Este mosaico generacional llegó para quedarse. Esta época posmodernista, nosotros no decidimos entrar en ella, nosotros no decidimos ser parte. Dios nos permitió ser parte de esta época posmodernista, donde lo que todo verdad es relativa, a la gente no le importa, ¿verdad?, las verdades absolutas. Pero hay una iglesia que está en esta época que tiene que decirle a esta generación: todavía hay un Dios que es absoluto, es la verdad, el camino y la vida, y no hay otra. Tenemos que proyectar, hermano, esa vivencia nuestra, cosas que las generaciones que van en desarrollo puedan captar y puedan valorar, porque si hay algo que los jóvenes, y lo vamos a ver más adelante, no están viendo, es verdad, esa fe expresada. O sea, como que vamos a la iglesia y hay un ritual, vamos a la iglesia y hay una rutina y comenzamos lo mismo de siempre. Yo creo que cuando yo voy al templo, yo quisiera una experiencia nueva con Dios. No es cumplir con alguien, no es cumplir con el pastor, no es cumplir con un sistema o un programa. Yo voy porque yo quiero que Dios se manifieste en mi vida y haya algo nuevo, haya poder de Dios. Eso es lo que debe estar en nuestras vidas, que haya pasión e intensidad, hermano, por las cosas espirituales. Pero a veces estamos, ¿verdad?, lo mismo de siempre. No, porque es que papi lo hacía así y abuelo lo hacía así. Está bien, eso es bueno. Y yo quiero decirle a ustedes que hay cosas buenas del pasado. El pasado no podemos estacionarnos en el pasado. Pero sí el pasado nos puede servir de plataforma de lanzamiento. Esos valores que había, ¿verdad?, hay que sostener muchos de ellos que se han perdido en estos tiempos. Próximo por ahí. Yo no sé por dónde voy, creo que estoy perdido, pero los avances tecnológicos, ¿verdad? Mucha gente está impresionada con lo que la iglesia ha hecho hasta ahora, como que ¿verdad?, no veo valor, no sé. O sea, voy a la iglesia, ¿qué está contribuyendo a la iglesia? Simplemente, ¿verdad?, un sistema más, como si yo voy a la escuela, como si yo voy al trabajo. No le veo una diferencia. La iglesia debe distinguirse. La iglesia debe ser de impacto. La iglesia debe ser un agente catalítico en los cambios para bien de la sociedad. A veces uno va a una comunidad, ¿dónde está la iglesia tal? No sé. Pero esa iglesia, la pastorea fulano de tal, no lo conozco. ¿No debiera la comunidad saber dónde está la iglesia y quién es el pastor? Que tan pronto mencione la iglesia tal, sí, esa iglesia la conocemos porque es bien activa en la comunidad, provee servicio. A veces creemos que la gente tiene que venir a nosotros y como que nos damos en el pecho: yo soy el que estoy bien, tú estás mal, así que ven tú a mí. ¿Quién enseñó eso, hermano? Bien claro, los discípulos se lanzaron a buscar la gente. Se dio a conocer una iglesia de poder y de autoridad. Vamos a ir al próximo tema. Bien, eso lo cubrimos. Los ateístas están haciendo un trabajo mayor que nosotros, ¿verdad? Promoviendo y tratando de apelar a los deseos y sentimientos de la nueva juventud próxima. El próximo tema, que es, y de aquí yo no lo veo bien, pero arriba. Sí. La gente busca soluciones pragmáticas. O sea, cuando se hizo un estudio, se le preguntó a los jóvenes: ¿qué tiene prioridad para usted? Y ellos dijeron: bueno, la educación, el desarrollo profesional, las amistades y viajar. La fe no era tan importante, por lo menos, o sea, con respecto a logros en la vida, ellos no lo veían como algo esencial. Mire, si algo es importante en el crecimiento integral de la persona, es nuestras creencias y nuestra fe en el Señor Jesucristo.
O sea, cuando uno está firme y uno tiene ese fundamento, le ayuda en todas las áreas. Yo personalmente tengo que reconocer que Dios me bendijo. Yo no creo que yo tenía mayores capacidades de compañeros ingenieros que llegaron a la compañía que yo estaba. Pero Dios me puso en gracia, Dios ¿verdad? Me ayudó, me dio sabiduría y a través de todos esos años Dios me fue prosperando dentro de la industria. Pero yo reconocía que mientras más subía y más era promovido, más yo me tenía que humillar ante el Dios del cielo, reconocerlo a Él como el dador de la fuerza. Lo que pasa es que a veces cuando tenemos un poquito ¿verdad? De algo que logramos por nuestras habilidades, nos creemos que somos, ¿verdad? El dueño del mundo y tendemos, ¿verdad? A ser arrogantes y muchas veces hasta humillar a otros. Yo creo que la gente va a ver en ti que si tú, aunque tienes una posición y tienes una responsabilidad, pero te mantienes al nivel que tiene que mantenerte, ¿verdad? Le das un mensaje de que ellos también son importantes con el Señor y que no se te ha ido a la cabeza, ¿verdad? Lo que Dios te ha dado a ti. Recuerdo una cosa que yo practicaba en la industria farmacéutica, era que a pesar de que estaba, ¿verdad? A nivel de presidente y gerente general, yo no perdía una oportunidad, hermano, para tirarme por todas las partes de la planta, ir al mezanín donde hacía un calor tremendo, ir a las calderas, saludar a los empleados que estaban en ese lugar, porque yo reconocía que sin ellos yo no podía ser exitoso. Sin ellos que estaban haciendo el trabajo allá, que limpiaban, que respondían a los problemas mecánicos y eléctricos, yo no podía ser exitoso. Por eso nosotros como líderes tenemos que entender, ¿verdad? Que la gente, los jóvenes que están subiendo, van a ver en nosotros, ¿qué van a ver? Van a ver una persona que está dispuesta a compartir y a reconocer que somos iguales en todo momento, o van a ver una persona arrogante y no van a asociar, ¿verdad? Ese crecimiento espiritual con sus logros particulares. A los mismos adultos le han dado comodidad a la vida, ¿verdad? Vamos a pasar porque quiero entrar a la parte que creo que la iglesia debe enseñar. Mientras la sociedad ve a la iglesia haciendo el bien, o sea, aquí estamos hablando en este punto, lo que encontró George Barna con respecto a si algo está bien, se está viendo positivo, es que hay un deseo de envolverse con la comunidad. O sea, la gente joven, los adultos jóvenes quieren más relacionarse más con aquellos que están cerca de ellos, ¿verdad? Los vecinos, los compañeros. Y eso es positivo porque cuando la gente vea en la iglesia ese acercamiento, van a valorizar. Porque no van a ver como alguien que simplemente está predicando un mensaje, hablando unas palabras, sino que a través de su interacción con ellos también está demostrando eso que está predicando. Una actividad que yo valoro en nuestra organización, que surgió de los jóvenes de nuestra organización, fue lo que ellos llamaban Love Puerto Rico. Y era que ellos se iban a un pueblo y allí hacían y deshacían, limpiaban casas, ¿verdad? Daban compras. Y cuando vimos eso, dije, espérate, esto no podemos dejar a los jóvenes solos. Y se unieron las damas, los caballeros, se unieron misiones, se inició el Departamento de Educación Cristiana. Y todos hicimos grupos que ahora todos los años, en febrero, el sábado antes, ¿verdad? de San Valentín, o sea, se escoge un pueblo y allí los caballeros van, arreglan patios, pintan casas, arreglan problemas eléctricos, las damas se van por las calles llevando comida, compras, los jóvenes, ¿verdad? Visitan, hacen trabajo personal, recortan, los niños hacen su participación, misiones con su grupo también. O sea, hay un envolvimiento total en la comunidad. Y es que eso es lo que va a resultar cuando la iglesia se hace parte de la comunidad, porque somos parte de la comunidad. Estamos ahí para impactarla. Y la iglesia en estos tiempos donde las comunidades se quieren encerrar, eso estamos, ¿verdad? Estamos viendo momentos que la gente no quiere, por la seguridad, por la criminalidad, por tantos problemas, no quieren estar expuestos. ¿Qué tiene que ser la iglesia? La iglesia tiene que alcanzar la comunidad en estos tiempos que estamos viviendo. Seguimos. Varias cositas aquí, o sea, nuestra falta, cuando habla el enfoque que ha tenido la iglesia, falta de instrucción bíblica y falta de confianza espiritual ha causado la falta de toma de decisiones por temor a ser llamados sentenciosos, vernos como jueces, vernos fanáticos. Y en algunas ocasiones la iglesia ha sido muy tolerante con lo que está pasando, y eso lo que ha dado, ¿verdad?, es que el nivel de tolerancia haya aumentado y que
Ahora, lo que se creía malo se llama bueno. Hace un tiempo atrás se hizo, ¿verdad?, una encuesta acerca de cuántos creían que el matrimonio entre un hombre y una mujer era lo correcto, y yo creo que fue, no sé si fue un 80, el porciento fue altísimo. Se cree que si esa encuesta se hace ahora, va a bajar significativamente. O sea, porque la iglesia muchas veces se retiene en expresarse, se detiene, tiene miedo a expresarse por temor a que lo llamen de una forma o de otra. Pero uno tiene que expresarse. Hace poco me llamó, ¿verdad?, del periódico, de uno de los periódicos de otro país, para hacerme una pregunta sobre un asunto que había surgido sobre la partícula de Dios y el Big Bang, ¿verdad?, que yo creía de eso. Y yo le dije, es más fácil creer que Dios creó el mundo que en esa teoría, ¿verdad?, tan ridícula. Porque como de un caos, ¿verdad?, de una explosión sin control, va a haber un orden, todos los elementos se van a unir a perfección para formar lo que hoy tenemos. O sea, no hay forma, y aunque me llamen fanático, gloria al Señor, yo no creo que hemos evolucionado del mono. Si usted lo cree, allá usted. Yo creo que hay un creador, ¿verdad?, un diseñador perfecto que hizo todo lo que existe. Por tanto, o sea, si tenemos eso, mi hermano, si tenemos esa verdad contundente, vamos a expresarla, vamos a comunicarla. Comuníquela a los periódicos, en artículos, comuníquela a través de los medios de comunicación. Vamos a hacernos visibles, que la gente nos vea como iglesia. A veces quieren callarnos. No, la iglesia no tiene que meterse en eso. El Estado y la iglesia. Es que en ningún momento de la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad?, esa fue de hecho, la frase no existe en la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad?, Estado e iglesia. Lo que quería era que la iglesia, que el Estado no fuera a imponer una iglesia, ¿verdad?, a la gente, y quiso marcarlo bien. Fueron palabras esas de Thomas Jefferson. O sea, pero el Estado reconoció, por lo menos estamos hablando de la nación americana, desde un principio, que Dios era necesario para que hubiera un gobierno efectivo. Mire, la iglesia es necesaria en estos tiempos que vive nuestro país, tiempo que el gobierno no es como dijo cierto gobernador pasado, ¿verdad?, honorable licenciado Rafael Hernández Colón: Puerto Rico está ingobernable. O sea, no hay forma, no hay hombre, no hay partido. Si usted cree que un partido va a gobernar, ¿verdad?, y va a haber una excelencia, usted está equivocado. Esto no es asunto físico. Hay unas fuerzas espirituales que ellos no tienen control sobre ellos, que es lo que está dominando este ambiente. ¿Y sabe quién tiene control sobre ese aspecto espiritual? Jesucristo. ¿Y quién tiene a Jesucristo? La iglesia, gloria al Señor. Nosotros con las herramientas espirituales. Por tanto, ¿por qué ese complejo de inferioridad? ¿Por qué tenemos que ser iguales a ellos en vez de que ellos se conviertan a nosotros y vean las cosas desde nuestra perspectiva? Hoy supuestamente me van a llamar sobre qué yo creo de las células madre. Yo no sé de qué madre voy a hablar, ¿verdad? Pero tenemos que mantener nuestros principios. No creemos en hacerle daño a la vida humana. Somos pro vida. No podemos permitir que por adelantar unos asuntos científicos caemos, ¿verdad?, en la de matar nuestros niños, los fetos, porque de ahí se saca, gloria al Señor, ¿verdad?, esas células para poder tratar de imitar y producir más células. Yo no sé si alguien es un experto en esto, y no me quiero meter en esto para que me digan, no sé lo que estoy hablando, pero, ¿verdad? O sea, todo esto la iglesia tiene que decir. La iglesia sigue creyendo que el que crea es Dios. El hombre no puede jugar a ser Dios. Tenemos que mantener nuestra postura en estos tiempos. Iglesia, vamos a mantenernos. No, ay bendito. Y que es que yo sé que aquí hay gente de diferentes denominaciones, y así va a ser el cielo. Así que dele gracias al Señor. Aquí esto no es cuestión de que crea que va a ser lamento, ¿verdad? Pero yo creo que lo que establece la palabra debe ser el norte nuestro. Y si la Biblia establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tenemos que seguir ese norte. Cualquier otro estilo de vida, nosotros tenemos que oponernos a eso. Digo, por lo menos, ¿verdad? Usted me perdona si hay alguien que opina diferente, porque uno... Déjame murmurar y que usted no escuche mis pensamientos. Próximo. Mire,
el reto hoy para los líderes cristianos es lograr el balance delicado entre representar la verdad y actuar en amor. A veces tenemos un concepto equivocado que es amor de Dios. No, Dios es amor. Dios es misericordioso y es compasivo. Claro que lo es. Ahora, yo creo que los atributos de Dios caminan al unísono. Escuche bien. O sea, yo creo en el amor de Dios. Pero yo no puedo pretender que el amor de Dios cubra lo que la justicia de Dios condena. Yo no puedo pretender que la misericordia de Dios, ¿verdad?, aliviane, ¿verdad?, lo que la santidad de Dios condena. O sea, Dios es santo y en su santidad ejercita justicia. Y su amor es un reflejo de su justicia, ¿verdad?, y de su santidad. Todo tiene que caminar a la par. Por ahí gente, no, yo me quedo con el amor de Dios. Sí, el amor de Dios está ahí, pero también está el juicio de Dios por la, ¿verdad?, incompatibilidad del hombre en pecar en contra de Dios. Es que el hombre se busca esas consecuencias. Lo que quiero decir, hermano, es que no podemos dejarnos llevar por la tendencia, hay que amar a aquel que está adulterando y está matando y está en actividades, ¿verdad?, inmorales de incesto. No, hay que amarlo también. Eso, Él escogió eso, pero Dios tiene misericordia si Él se arrepiente. Pero esas prácticas no podemos aceptarlas. En estos momentos históricos que vive el país, aleluya, donde hay tanta relatividad con respecto a la moral, la iglesia se mantiene firme en los valores bíblicos, éticos. No vamos a echar hacia atrás. No podemos vender lo que Dios nos ha dado. Próxima, mi hermana. Me quito los pejuelos y me creo que... No es edad, es que, ¿verdad?, es que la altura de la pantalla. Fíjese que, y estoy tratando de resumir porque quiero entrar a una parte que creo sumamente importante, es que hoy se le da mucha importancia a la imagen. Escúchame bien, pastores, ministro de Dios, yo los respeto y tengo una alta estima de cualquier ministro de Dios que se dedica a predicar la palabra, sea ¿verdad?, de la nominación que sea. Yo creo que, o sea, nosotros somos diferentes, no somos uniformes, pero debe haber unidad con respecto a las doctrinas básicas de la Biblia. Hay que respetar a aquellos que trabajan para el Señor. Pero lamentablemente, o sea, ha habido una tendencia que ha afectado a la iglesia por varios años ya, en estas décadas pasadas, y es proyectar la imagen. O sea, ahora la gente busca un pastor que esté bien vestido, bien versado, bien peinado, ¿verdad? Y que tenga, ¿verdad?, la facilidad de comunicar. Eso es parte. Yo creo que eso uno debe preocuparse y tratar, ¿verdad?, de hacer lo mejor posible. Pero lo más importante que debe haber en un lugar es que haya manifestación del poder a través de ese hombre o esa mujer de Dios. O sea, que haya humildad y que se vea que en todo momento no es la figura pastoral, no es la figura del hombre la que se está proyectando, sino que en todo momento estamos reflejando la grandeza y el poder y el señorío del Dios del cielo. Que nuestras vidas reflejen a Dios, hermano. Lamentablemente ahora es, ¿verdad?, pintura, ¿cómo se llama eso? Pintura de capota. Un empañetado ahí con una, ¿verdad?, bondo. No, mi hermano, tiene que haber profundidad espiritual y reconocer que Dios es el eterno, el poderoso, el Señor de nuestra vida. Próxima, mi hermano. Mire, el problema no está en lo que nosotros predicamos. O sea, la sustancia, lo que habla la palabra. O sea, ese no es el problema. O sea, el cristianismo no tiene un problema, no tiene defecto. O sea, no es que nuestra prédica esté errada, que las enseñanzas, no, es lo que la gente está viendo en nosotros, ¿verdad?, que predicamos esa verdad. No, como que no hay una correlación, como que predico una cosa, pero mi vida enseña otra.
Hablo de unas cosas, unos principios, ¿verdad?, bíblicos, pero mi vida es otra. Y ahí es donde el cristianismo comienza a perder valor. Y es más, ¿verdad?, lo que la gente quiere que tú enséñame con tus hechos lo que me quieres decir, en vez de decirme palabras y me estés tirando otro mensaje con la conducta. O sea, tiene que haber una relación entre la prédica y la enseñanza. Si yo predico en contra de adulterio, ¿cómo me voy a adulterar? Si yo predico en contra de la fornicación, ¿cómo voy a estar fornicando? ¿Cómo si yo predico en contra de orgías y de mentiras y de engaños, yo participo de eso? O sea, llega un momento que la gente se da cuenta. Por tanto, el cristianismo pierde su eficacia no por la sustancia, no por lo que contiene, sino por aquellos que están llevando ese mensaje. Y ahí es donde tiene que haber, ¿verdad?, una preocupación en la iglesia, en todo ministro de Dios, que nosotros proyectemos lo que predicamos, oiga, y prediquemos lo que proyectamos. En otras palabras, que haya una relación bien proporcional en cuanto a una cosa y la otra. Dios espera que nosotros demos testimonio de lo que hablamos. O sea, no simplemente mencionar. Una ocasión compartí con uno de mis jefes y él me decía, William, yo tengo una preocupación con eso del cristianismo. Y es que yo era de Iowa, uno de esos dos estados. Y él, de finca, ¿verdad? Esto era campo y sembrados y agricultor. Y él, en un momento dado se movió a un lugar más al sur y comenzó a intercambiar con esa sociedad. Y él vio que iba a la iglesia y la gente estaba en la iglesia y cantaba y eran tremendos, ¿verdad? En el templo los domingos y levantaban manos y cantaban del himno de gloria y tantas cosas. Y él le impresionó, pero a medida que pasó el tiempo en esa sociedad, él veía que lo que veía en la calle era diferente a lo que veía en la iglesia. Y él se le acercó a uno que conocía y le dijo, mira, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ustedes están en la iglesia, ¿verdad?, domingo diciendo unas cosas y luego yo veo otras cosas diferentes? Y aquel hombre dijo, no, es que no tiene que ver nada. Una cosa es tú estar en la iglesia, ¿verdad?, y otra cosa es tú seguir haciendo las cosas, ¿verdad?, de la carne. Eso no tiene ninguna relación. Tú puedes hacer eso y estar bien. O sea que divorciamos dos cosas que no pueden estar divorciadas. O sea, mi convicción, mi creencia tiene que ir a par con mis actitudes y mi comportamiento. Si no hay, ¿verdad?, esa correlación, oiga, estamos mal. Próximo. Jesús hablaba de los frutos constantemente. Próximo. Mire, los cristianos que creen en las doctrinas básicas reconocen que la Biblia es la palabra de Dios y que Cristo murió por nuestros pecados. Esos son expresiones de las generaciones nuevas que van surgiendo. Ellos creen en la palabra, ellos creen, ¿verdad?, y reconocen que la Biblia es la palabra de Dios. Mucha gente ahora se está resistiendo las grandes congregaciones y están buscando relaciones más pequeñas a través del internet, grupos pequeños para relacionarse más en vez de estar en un grupo amplio. Y todo esto es parte, ¿verdad?, del ambiente que se ha desarrollado. Las nuevas generaciones, la Y y la I que viene en desarrollo, están sumergidas, inmersas en el internet. Eso tiende a ser la persona más individualista, o sea, más reservado, menos expuesto. Por tanto, vamos a ver esa tendencia de la gente tratar de evitar estar en lugares, ¿verdad?, donde hay mucha gente. Estas generaciones quieren que la iglesia sea más relevante en la sociedad, que sea más de impacto, que se dé a conocer. Lo que le dije anteriormente, ellos les gustan relacionarse. Por tanto, cuando hablamos de la iglesia y de los tiempos que estamos viviendo, tenemos que reconocer que hay dos generaciones que están en desarrollo, que van a buscar el relacionarse, el que la iglesia sea de impacto y no sea simplemente un lugar aparte donde la gente llega y es un club aparte, ¿verdad?, y solamente aquellos que son santos al cuadrado pueden estar. O sea, no, ellos están buscando más relacionarse. Próximo. Bien, da el próximo. Y quiero llegar, ¿verdad?, a este versículo. A ver si yo puedo verlo de acá porque tendría que treparme allá arriba, dice. No, dale para atrás, el versículo. No, está bien ahí, perdóname. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Y es importante que nosotros entendamos este versículo. Mire, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, yo no sé si notó que estaba un poquito apagado, quizás no, no hay indicaciones de que eso fuera lo que estuviera pasando, pero Pablo le está dando unas directrices a Timoteo, le está diciendo, tú tienes que avivar. Y cuando hablamos de avivar, viene del griego, y hay tres palabras, ana, son y pur. Ana, repetición, no, dale para atrás. Ana, repetición, intensidad, inmersión. Son cosa viva y pur, fuego, quemar. Cuando usted pone esa palabra, esas tres partes de esa palabra juntas, próxima, lo que estamos hablando es mantener el fuego ardiendo, mantener el fuego vivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una renovación de la vida espiritual. Lo que hace falta en estos tiempos, o sea, en estos momentos históricos que vive el país, es una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia avivada, una iglesia que realmente se vea aquello que se veía en la iglesia primitiva. O sea, una iglesia con un momentum tremendo, arrollador, donde la gente tenía que entender, esos son diferentes. Algo hay en ellos que yo quiero aprender, yo quiero buscar, yo quiero tener. Porque eran diferentes. Ahora, cuando hablamos de avivamiento, entiéndase que, o sea, una persona... avivamiento es una persona que tiene vida, ¿verdad? Y está en ese letargo, no es una persona muerta. O sea, nosotros no podemos pretender que se aviven los inconversos, no podemos pretender que se aviven los que no conocen a Dios. No, los que tienen que avivarse son los que tienen vida ya. ¿Quiénes son los que tienen vida? Nosotros, a través de Jesucristo en nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos la vida, pues tenemos que, de alguna forma, esa intensidad, hermano. Mire, yo creo que cuando uno cree sellado con el poder del Espíritu Santo, sí, somos propiedad, pero a veces la gente se queda ahí y cree que eso es el todo y que ha alcanzado el nivel más alto, ¿verdad? Espiritualmente, mi hermano, hay tantas profundidades espirituales que desconocemos. La iglesia tiene que entrar en ese momentum, tiene que entrar en esa actitud de desear que Dios manifieste sus dones en medio de la iglesia. La iglesia no puede ser algo inerte, muerto. Tiene que haber señales de vida, que haya poder de Dios, que la gente comience a ver que llego ahí y la palabra me habla. Llego ahí y Dios satisface mis necesidades. Llego ahí con necesidad y hay compasión y amor hacia mí. Llego ahí y veo que Dios comienza a sanar y a ministrar. La iglesia viva. Una iglesia que tiene la autoridad. O sea, la iglesia no puede conformarse al mundo y ser igual. Hoy tendemos a hacer todo lo que se hace afuera. Lo cogemos para acá. Aquello está bonito. Mira, hay cosas que hay cosas que se pueden adaptar. Y yo creo que el cristiano debe aprovechar la tecnología. Cuando llegó la radio para allá, para los silentes, decían, eso es del diablo, eso va a hacer mal a la iglesia, no escuchen la radio. La radio ha sido... Cuando en el 53 llegó la televisión, eso es el cajón del diablo. A través de los años, ¿verdad? Mire, la radio impactó a los silentes, la televisión impactó a los baby boomers, lo digital impactó a la X y la internet ha impactado a la Y y a la I. Toda tecnología ha impactado, pero el cristiano tiene que saber hacer uso de esos instrumentos, ¿verdad? Porque lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestros sentidos, llegan al cerebro y se transforman en pensamientos y de ahí en actitudes y comportamientos. Por eso nuestros muchachos se matan, nuestros niños están enviciados, porque es lo que están viendo a través de los medios de comunicación, lo que están escuchando, eso están absorbiendo. Por eso la iglesia tiene que moverse para llegar a la juventud, para llegar a la adolescencia. Mire, usted va a seguir dándole las clases de 1 hora a unos niños de 12, 13 años. No los perdió. La mente de ellos camina velozmente. Lo que usted y yo buscábamos una información, nos tomaba 3 y 4 semanas ir a la biblioteca, la enciclopedia británica y buscar toda esa información, hacer un papel y luego, ¿verdad? Digerir todo eso y presentarlo. Hoy ellos en cuestión de minutos entran a la internet, tienen esa información y así camina su mente. No camina como la nuestra. Por tanto, si usted es un pastor que predica 1 hora y media,
redúzcalo, mi hermano. Si tú eres un maestro que tiene niños jóvenes, mire, una conferencia de 1 hora los perdió a los 15 minutos. Nosotros hemos tratado de desarrollar una clase virtual para los adolescentes, ¿verdad? De 12 y 13 años, para poder que el mensaje llegue, y eso ha ayudado en algo. Los muchachos se ven interesados porque están relacionados con eso. O sea, cuando la iglesia tiene que entender que está en el mundo, ¿verdad? Que hay cosas que hay que lidiar con ella, que tenemos que utilizar sabiamente, pero no somos del mundo. No podemos permitir que llegue, gloria al Señor, aquello que es nocivo a la vida espiritual. No podemos permitir que nuestros jóvenes se pierdan aún dentro de la iglesia. Usted sabe lo que estén en la iglesia y estén perdidos, mi hermano. Por eso hay que establecer un balance. La iglesia en estos momentos que estamos viviendo, nuevamente enfatizo, no escogimos vivir en estos tiempos, pero Dios permitió que viviéramos en estos tiempos, porque Él sabía que usted y yo teníamos la capacidad para poder transmitir el Evangelio de Jesucristo en forma efectiva a las generaciones que están, ¿verdad?, surgiendo. Por tanto, es importante, y ahí usted no ve ese cuadro bonito, pero es fuego, porque el avivamiento, hay renovación de la vida espiritual, trae salud espiritual, produce poder espiritual. Próximo, hermano. Una cosa, ya he mencionado esto, ¿verdad? Pero a veces la gente piensa que se le habrá acabado el poder a Dios. Dios nos habrá abandonado y dicho, esto está fuera de control. A veces yo me pongo a pensar, pero bendito Señor, si nosotros, hay una iglesia orando, una iglesia ayunando, no estamos a las plazas a clamar a Dios, estamos haciendo ayunos y sigue la cosa de mal en peor. Y uno dice, pero valdrá la pena orar. Hermano, sí, sigue, hay que seguir orando, hay que ser persistente. O sea, porque Dios tiene control, a Dios no se le ha salido de control el mundo. Y Él tiene su iglesia aquí. Mientras la iglesia esté sobre la tierra, las puertas del infierno no prevalecen contra esta iglesia, porque está el poder de Dios con esta iglesia, mi hermano. Por tanto, tenemos que nosotros como iglesia, hermano, entender que Dios está con nosotros y nos va a dar la capacidad. Él tiene la capacidad sobrenatural para conectar de nuevo un montón de huesos secos y dispersos, soplar aliento de vida sobre ellos y convertirlos en un poderoso ejército. Qué bueno sería, hermano, que la iglesia se uniera. Mire, uno de los tiempos más difíciles que pasó nuestra iglesia fue, y tengo que admitirlo, porque nosotros fuimos parte de eso también, esa pelea, esa garata a través de los medios de comunicación que hubo en un momento dado entre pastores, evangelistas. Eso le quitó mucho a la iglesia. Todavía estamos nosotros tropezando con ese error estratégico humano que pasó. Y no podemos decir fue fulano, sutano, fue todo aquel que se envolvió en ese dime y direte a través de los medios de comunicación, porque mientras eso ocurría, ¿qué pensaba el inconverso? Fue como una ocasión, un grupo de pastores fue a uno de los gobernadores y le dijo, no, pues que usted tiene que unirse y no pelear tanto. Y el gobernador los miró y dijo, no pelear tanto como ustedes, ¿verdad? O sea, le sacó a relucir lo que estaba pasando. O sea, nosotros tenemos que ser diferentes en ese aspecto. La iglesia tiene que proyectar una imagen donde está la paz de Dios en nosotros y esos conflictos, y debe haber una unidad. De hecho, Jesús le dijo en la oración del capítulo 17 de Juan, dijo, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Y aún más dijo, Señor, para que el mundo crea. En otras palabras, el mundo va a creer cuando ve una iglesia unida, trabajando para el reino de Dios, no en competencia abierta. No, yo predico mejor que tú, yo tengo más gente que tú, yo soy más capacitado. No, mi hermano, trabajamos para el soberano Dios, para el príncipe de los pastores, que es el que va a recompensar. Vamos a reconocer ese Dios como el soberano y que la iglesia se una, hermano, a trabajar. Si la iglesia mire, la iglesia unida en Puerto Rico, hermano, unidos en un mismo sentir. No es que seamos uniformes. Yo no pretendo que... Mire, antes nosotros le exigíamos a los pastores que usaran sombrero y camisa larga. Ningún pastor se podía tirar a la calle sin un sombrero y una manga larga. Estaba hablando de los años, ¿verdad? Yo quizá no había nacido, pero eso era parte, ¿sabes? Entonces, otros no aceptaban eso. Mire, con sombrero o sin sombrero, eso no importa. Lo que importa es que nosotros sepamos a quién servimos, para quién trabajamos, y que hay cosas que a mí no me gusta que tú haces, pero eso es un asunto tuyo con Dios.
porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ay, mi hermano, hay mucha gente que se olvida de esa escritura que aparece en 2 ocasiones, Romanos y en Corintios, del apóstol Pablo. O sea, si hay algo que debe preocuparnos nosotros es que tendremos que estar ante el Señor para ser juzgados por lo que hicimos. Y yo creo que nos va a juzgar por 3 cosas, rapidito. Primero, la calidad de nuestro trabajo. ¿Estás poniendo qué? Heno, madera, basura, o estás poniendo oro, piedras preciosas sobre el fundamento que es Cristo? Segundo, ¿qué me motiva a mí a hacer las cosas? ¿Me motiva aquí a estar aquí al frente hablándole a ustedes para que ustedes sepan quién yo soy? No, mi hermano, a mí eso no me... ¿verdad? Dios me ha dado a mí tantas cosas que yo lo menos, a veces lo que uno quisiera estar, ¿verdad?, en una esquina. No me motiva eso. A mí me motiva el agradar a Dios y hacer su voluntad. Que lo que haga sea para enaltecerlo a Él. O sea, que Dios está mirando las motivaciones internas. ¿Cuánta pelea no hay entre los líderes? No, yo quiero esa posición. Y abraza a otro compañero para que vota por mí. Aquí estoy, ¿verdad? Yo sé que eso no se da aquí, pero es por allá en otro sitio, lejos. Lo otro que creo que Dios va a mirar es la fidelidad, hermano. ¿Cuán fiel somos? Si somos fieles a Dios o somos fieles, ¿verdad?, a la institución, al gobierno, a mi familia, y no somos fieles a Dios, ¿verdad? La fidelidad es importante. Por tanto, compañero, mire, en estos tiempos se requiere de gente comprometida con Dios. Gente que sepa quién es el que está al mando, de quién es esta obra, no de los hombres, no del gobierno, sino del Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos que tener, ¿verdad?, ese concepto claro. Próxima, hermano. Mire, cuando no hay nuevos convertidos, cuando no hay sentido de la presencia de Dios, no se siente la presencia de Dios, cuando no hay frutos del Espíritu, cuando no hay manifestación de los dones del Espíritu, algo está pasando en esa iglesia. Hay muerte, hace falta vivencia. O sea, tiene que haber ese mover, tiene que haber, ¿verdad?, que la gente vea la iglesia, ¿verdad?, como una oportunidad. Dios me dio la oportunidad durante 5 años y 5 meses presidir esta organización, ¿verdad?, que la Iglesia de Dios Pentecostal, y pude ver a través de la isla iglesias de toda naturaleza, mi hermano, tanto dentro de nuestro movimiento como fuera de nuestro movimiento. La liturgia diferente, ¿verdad?, costumbre diferente, gloria al Señor, y había momentos que aunque la liturgia era diferente, ¿verdad?, y había cosas que no se parecían, pero uno sentía que había algo especial allí. Dios se manifestaba. En cambio, iba a otros lugares para igual y veía que algo faltaba en ese lugar. Como que se le daba mucha importancia a los patrones, a las costumbres, a las leyes. Oiga, y se olvidaban de la sensibilidad y la compasión y la función de la iglesia de alcanzar la gente. Yo creo que hemos perdido de perspectiva el norte, hemos perdido de perspectiva la función de la iglesia. En estos tiempos históricos que vive nuestro país, la iglesia tiene que acudir, por el Señor, oiga, al fundamento que es Cristo Jesús, y permitirle a Él que Él domine nuestras vidas. Yo le oro al Señor: Señor, manifiéstate con tu Espíritu Santo. Cuando predico, mi deseo es que Dios toque alguna vida. Yo no puedo cambiar las personas, yo no puedo darle a ellos ministerio, yo simplemente predico, pero le pido al Espíritu Santo: Señor, redarguye, convence, cambia, transforma, porque eso te corresponde a ti, no a mí. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? Por ahí viene mesa, quiere decir que tengo que estar terminando. Próximo. Mire, el avivamiento debe ir más allá de las señales vitales, que haya calidad de vida, que se note, que se sienta. En un avivamiento movido por el Espíritu Santo, mire, cuando hay un mover del Espíritu, la gente desea acudir al templo. La gente desea buscar a Dios. La gente tiene hambre y sed de Dios, hermano. Y llega a la iglesia porque sabe que allí va a encontrar un consuelo, va a encontrar, ¿verdad?, su vida que va a ser transformada de alguna forma, tocada. O sea, cuando hay un avivamiento, usted lo siente. Yo llego a las iglesias y esto ya, ¿verdad?, termino mi función ahora y voy a pastorear una iglesia de Isabela, gloria al Señor. Pero, o sea, cuando yo llego a una iglesia, hay momentos, mire, lo voy a hacer bien sincero. Yo he llegado a esa iglesia que me he sentido y he estado así como los europeos, teso, inquieto, no me gusta lo que están haciendo, no comparto esas ideas.
Han llegado momentos, pero como eso, ¿verdad? Yo no soy dueño del Señor. Pero ¿sabe qué Dios me ha mostrado? En un momento estaba en el altar, esperando predicar, y estaba un poco incómodo con lo que estaba ocurriendo y me puse en meditación. Porque hay momentos que uno tiene que dejarle a Dios, ¿verdad? Que Dios sea el que haga y uno no. Las tendencias del hombre nos llevan a hacer tantas cosas. Claro está, uno tiene la capacidad para discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Pero también hay cosas que son triviales, que no hacen una marcada, y la Biblia no condena. A veces nosotros, ¿verdad? Ponemos pautas y le ponemos, ¿verdad?, una carita del diablo a ciertas cosas que no la lleva. Pero estando en ese altar un poco incómodo, comencé a sentir que el Espíritu me redarguía y comencé a llorar, mi hermano. No podía contener las lágrimas, tuve que bajarme del altar, ir al baño, lavarme la cara, secarme la cara, gloria al Señor, porque Dios me estaba mostrando a mí, gloria al Señor, aunque tú no estés de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, yo estoy viendo sus vidas interiores y yo sé la intención de ellos, yo sé que ellos lo hacen de todo corazón. Y no estamos hablando de pecado ni de cosas así, pero cosas que a veces, ¿verdad?, tienden a marcar y a definir nuestra forma de pensar. Y me quedan, creo que 5 minutitos. Hay una cita que quiero terminar con ustedes, ¿verdad? Que dice de Cranberry. Cranberry es el jugo. Cranberry, que no lo veo bien. Escuche bien, necesitamos gente con un corazón fuerte que palpite de compasión, una mente fuerte para discernir la verdad, que cause un impacto sobre la vida y la suficiente fortaleza en los brazos, los pies. ¿Alguien sabe? ¿Y el qué? Y el tono muscular para que pueda correr sin cansarse, caminar sin fatigarse, que es lo que Isaías dice en el capítulo 40 y 31. En otras palabras, hace falta gente que tenga la capacidad, gente que entienda en el momento que estamos viviendo, gente que conozca que estos no son tiempos fáciles, pero que tengan el valor de entender que nosotros somos diferentes, que nosotros estamos para hacer la diferencia, que nosotros no podemos seguir la misma corriente en estos tiempos que vive nuestro país, que en medio de la crisis hay una iglesia que mira con optimismo, que aunque haya problemas, los problemas para nosotros son oportunidades. La crisis es un reto, la iglesia tiene que verlo desde la perspectiva, Dios está con nosotros en medio de estos tiempos. Dios nos va a dar la mano, Dios nos va a ayudar. Yo he compartido un testimonio muy particular que muchos de ustedes han escuchado y brevemente para terminar con él. O sea, Dios en un momento dado, yo tuve que ir donde Él y decirle: Señor, yo dejé mi trabajo, yo dejé un salario, gloria al Señor, que cuando fui a pastorear, el salario del pastor era 1/10 parte mensual de lo que ganaba en la industria, pero yo lo hice porque tú me llamaste, yo no miré, no reparé, yo dejé, abandoné mi profesión, abandoné mi trabajo, porque yo quería estar en el centro de tu voluntad, y tú me has canalizado a través de estos años, pero hoy tengo un problema financiero, y oré a Dios y clamé al Señor, y Dios hizo un milagro que, oiga, yo no tenía en mente qué podía ocurrir. Dios lo hizo, porque Dios promete y Dios está comprometido con sus promesas. Por tanto, la iglesia, ante estos momentos históricos que estamos viviendo, nuestro país se tambalea. Nuestro país, mire, usted escuche los analistas, escuche las noticias, y uno preferiría no escuchar nada de eso, porque unos jalan para acá, otros jalan para allá. No hay soluciones, no hay planes, no hay nada, y creemos que saldrá alguien con una solución para resolver todo esto, pero esto solamente lo resuelve la iglesia. Y hay un versículo que quiero compartir con ustedes para terminar. Ustedes lo conocen, próximo versículo.
Próxima, mi hermana. Sigan, ya esto hemos cubierto bastante. Pero yo quiero, o sea, importante, ¿verdad? Todo eso. Ese versículo, usted lo conoce, ¿verdad? Tan sencillo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Ahí no está hablando a los pecadores, a él está hablando a la iglesia, al pueblo. O sea que hay momentos, próxima, mi hermana, que hay que humillarnos. Primero, arrepentimiento, humillación, buscar su rostro. Siga, mi hermana. Termino con eso. O sea, nosotros somos diferentes. No somos de la carne, somos del Espíritu. Por tanto, tenemos que proyectar los frutos del Espíritu. No podemos seguir viviendo como vive el mundo que nos rodea. Tenemos que ser diferentes. Y en medio de estos tiempos, iglesia, aquí estamos para eso. Dios cuenta con nosotros, ¿sabe usted? Dios está a la expectativa a ver cómo usted va a responder. Dios está mirándonos y dice: ¿qué vas a hacer? Yo te he puesto, yo te he capacitado, yo te he dado una herramienta, yo te he provisto de fuerza espiritual. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Pues en estos tiempos vamos a aceptar ese reto, vamos a ir delante del Señor y: Señor, aquí estoy, yo quiero ser un gladiador, yo quiero ser un soldado, yo quiero ser alguien que impacte nuestro país en estos tiempos que estamos viviendo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.